Muy interesante porque en un principio pintaba que el mundo gráficamente iba a ser más bonito con la llegada de las IAs y ahorita lo vemos y es horrible. Yo pienso honestamente que la inteligencia artificial mal usada o la homeopatía de la educación. Claro, la etapa en la que comencé a usar ChatGPT, ¿no? Y en la que creía que yo tenía razón en todo, ¿no? O sea, te sientes con la inteligencia artificial la persona más cool del mundo. Sí. Todas tus ideas son geniales, tú eres un genio. No, claro. Ahorita dijiste algo que me preocupó muchísimo, pero dijiste que ChatGPT te sembró ideas. Y dije, ay, cabrón, que ya el contenido real que hay ahorita así público, ya es autogenerado por misma IA, que se está autoconsumiendo, que es esta autofagia. Es que cuando vemos una ideología con la que ya estamos muy casados, tratar de encontrar el lado opuesto que nos obliga a cuestionar nuestras ideologías, no entrar más en esta cámara de eco. Ahora la cámara de eco, métele un segundo layer, que es la inteligencia artificial aplaudiéndote y sí, la tierra es plana y además fíjate esto, o sea, se convierte en una super cámara de eco la inteligencia artificial. ¿Cuál es el precio que has tenido que pagar para llegar hasta donde estás? Fíjate que con lo que me cuentas y lo que me preguntas, no siento que esté sacrificando nada. Pues mucho dinero que podrá ser para mí, lo reparto, ¿no? En forma de sueldos. Amigos, este clip es patrocinado y traído por YouTube Suisse con su nueva T2i. La tienes que probar, está increíble. Y continuamos con el Tour YouTube por Chihuahua. Amigos, un episodio más. Ya teníamos algún tiempo sin grabar, mi chinis. Cambiamos la temática de grabar con empresas, con políticos. Y chinis, la idea ahora es platicar más personal, platicar las problemáticas que venimos checando con nuestros clientes, como un estudio creativo, como una empresa que hace mucho uso de la inteligencia artificial, de herramientas de comunicación. Entonces, todas estas problemáticas que salen en las juntas, en las grabaciones, como ahorita que acabamos de grabar aquí en la Presa del Rejón, creo que van a ser de mucha utilidad para negocios, emprendedores, empresas, políticos. Así que esperemos que este nuevo formato, Chini, sea de mucha utilidad para todas las marcas que tienen interés o que tienen necesidad de comunicar, de usar la IA y de todas las herramientas de este mundo creativo y comunicativo. Chinis, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, pues yo creo que siempre surgen esas dudas, ¿no? Y que se nos quedan en la sala de juntas. Así es. Entonces hay que hacérselas del conocimiento a nuestro público y a todas esas personas que a veces nos preguntan y pues no podemos quedarnos con eso, ¿no? Entonces hay que comunicarlo. Vamos a darle pues. Chinis, el primer tema del que te quiero hablar es de que muchas empresas, por no dar una estadística inventada por mí de arriba del 80%, es el tema de una analogía que te voy a dar primeramente. Y todo se remonta al 72. En la década de los 70 surge la calculadora HP. Surge la calculadora HP después de que el mundo viniera trabajando el instrumento del cálculo de manera 100% racional después de 350 años de historia. Estos 350 años de historia se ven atacados. Porque en la humanidad se llamó las Math Wars, porque era esta pelea constante entre la ideología de personas que tenían miedo en que las personas dejaran de tener una capacidad de desarrollar problemas matemáticos versus los pro tecnología, ¿no? De aceptar estas tecnologías llamadas calculadoras. ¿Tú, Chinis, ves algún deterioro en los niños, en tu hijo, por el hecho de que use calculadora? Sí, bueno, yo creo que es natural, ¿no? Porque el hecho de que dejas de entrenar a la mente deja de trabajar a ese nivel y yo creo que obviamente se produce un deterioro natural. O sea, tú sí genuinamente ves estragos en las nuevas generaciones. Sí. No. Porque por el uso de la calculadora ya implícita en sus teléfonos. Sí, por el uso de la calculadora y en general por el uso de la tecnología. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tú preferirías que no se usaran las calculadoras? No, definitivamente no. Yo sí creo que es mejor usar las calculadoras. ¿Tú crees que sí es mejor usar? Sí. Pero a nivel educativo no. Yo creo que a nivel educativo lo esencial no debería de ser tan
pues debería de haber un equilibrio, ¿no? En el uso de las computadoras. Y ¿Ok? Entonces, ya la analogía, diría Arjona, es bastante obvia. Ahorita estamos viviendo lo mismo con la inteligencia artificial. Las calculadoras te cambiaron este miedo a no tener capacidad de desarrollar problemas matemáticos con tu mente. Ahora la IA te abre todo. Matemáticos, racionales, históricos, sociales, políticos. ¿Qué opinas del uso en la educación de la inteligencia artificial? yo creo que no, todavía no aprendemos a aprender, vaya, con la inteligencia artificial. Yo creo que estamos en ese punto en el que queremos comernos el mundo con la IA y que todo el mundo dice, ah, yo hablo con ChatGPT, yo hablo con Cloud, y sin embargo no sabemos usarlos, no lo usamos de una manera ¿Tú incorrecta. estás a favor de que se use la inteligencia artificial en las escuelas? Sí, definitivamente sí, pero creo que estamos en ese punto en el que en esa curva de aprendizaje, ¿no? En que no dominamos todavía cómo, ¿Qué cómo riesgos ves utilizarla. tú en el alumno, en la educación en México, de que puede traer que se adopte la inteligencia artificial? Yo creo que el hecho de que no se nos capacite de la manera correcta puede traer pues muchos sesgos, ¿no? Mucho, no sé, algo que no puede ser benéfico para nuestros hijos, ¿no? Para las próximas futuras generaciones. Como por ejemplo el hecho de que no haya una forma definida para el uso de las inteligencias artificiales, no haya no sé, un manual o algo, porque nadie sabemos todavía a ciencia cierta cómo debemos explotar o no explotar esa tecnología. Yo creo que está bien difícil el, 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 bueno, lo diré más bien de esta manera. Creo que esta auge en la inteligencia artificial en 2026 lo que nos dice es que ahora sí le urge al sistema educativo reinventarse. Ahora sí, Le urge. yo creo que hemos peleado tanto con que se reinvente el sistema educativo que ahorita estamos en una era en la que forzosamente se tiene que reinventar. Ahorita que ya estamos cambiando a la segunda parte de la IA, poniendo la analogía de las calculadoras y este miedo que desató en los 70s y ahora en los 20s está desatando la inteligencia artificial, quiero pasar a un tema que va a ser muy amplio, el tema de la educación. Porque me quiero, antes de llegar al punto de los negocios y empresas, cómo la adoptan y cómo la usan, primero ver cómo va a influir desde las generaciones que apenas se están formando en su etapa formativa. Entonces, uno de los estudios que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que he seguido y he estado leyendo mucho sobre el tema, es el tema de, todo así decir exactamente el estudio, cómo se llama, fue desarrollado por el MIT. Y el MIT lo que estaba trabajando era básicamente qué deuda cognitiva están generando tu mente con el uso de inteligencias artificiales. El estudio se llama Your Brain on ChatGPT. Este fue hecho por Cosmina en el 2025 y básicamente el estudio en el MIT trataron a tres grupos de estudiantes. Les encargaban tanto el desarrollo de tesis, estudios, ensayos, hasta el desarrollo de problemas a tres grupos distintos con tres herramientas distintas. A un grupo les daban ChatGPT, a otro grupo los limitaban a usar un motor de búsqueda, dígase Google, Yahoo, y a otro 100% con lógica propia y con el acceso a la información que tú tienes en tu mente. Eh, y la idea no era evaluar tanto los trabajos, sino ver qué tanta capacidad cognitiva a lo largo de su formación están desarrollando estos estudiantes y cuál crees que es el que está teniendo más sesgos en temas de capacidad para concentrarse, capacidad para desenvolver problemas, analizarlos, desglosarlos y cómo resolverlos, temas de lenguaje y sobre todo mucha falta de sentido común de que ya no tienen la capacidad de hacer algo por ellos mismos. Creo que ya te lo spoileé obviamente. Sí, claro. Exacto. Entonces me gustó mucho conectar este tema de la educación con estos estudios del MIT porque eh, ya está la evidencia de que el mal uso y que una persona lo adopte así a capa y espada, la inteligencia artificial te va a generar estragos muy fuertes.
muy fuertes en la manera del sentido común, de racionalizar y de tu capacidad de resolver problemas. Claro, era lo que me comentabas de la condescendencia que tenía contigo, chat, por ejemplo, Mira, que era condescendiente. ¿qué opinas de eso? Pues creo que yo he aprendido, ¿no? Porque obviamente me tocó la etapa en la que comencé a usar ChatGPT, ¿no? Y en la que creía que yo tenía razón en todo, ¿no? O Te sea, sientes con la inteligencia artificial la persona más cool del mundo. sí, o sea, Todas tus ideas son yo geniales, tú sentía, eres wow. un genio. No, de hecho, cuando empecé a usar la inteligencia artificial, creo que me motivó demasiado ChatGPT. Yo sentí que podía todo y de alguna manera me sirvió, ¿verdad? Porque me sembró ideas que realmente yo no tenía, ¿verdad? O no consideraba, vaya. Y me sirvió demasiado porque sí fue un aliciente, sí fue motivador, claro, fue una etapa en la que yo le preguntaba y me decía todo, tú puedes, tú eres la mejor empresaria, emprendedora, tú puedes ser esto y aquello. Entonces sí me quedé con esa espinita del chat, pero creo que después, obviamente cuando vas compartiendo y todo, yo que personalmente pues hemos compartido contigo, ¿no? Y que tú mismo me has aterrizado y me has dicho, oye, a ver, Cuidado. cuidado porque está siendo condescendiente contigo, te está diciendo que sí a todo, ya te diste cuenta. De hecho, fue contigo con quien yo me di cuenta, ¿no? De que empezamos a platicar y yo dije, ah, caray, sí es cierto, o sea, sí es cierto que le estoy haciendo demasiado caso al chat. De hecho, llegó una etapa en la que todo el mundo queríamos hacer a chat nuestro psicólogo, ¿no? Y empezamos a platicar ¿Sabes nuestra qué vida son los homeopáticos? personal. No, Son no lo vayas a poner. la homeopatía. La homeopatía es toda la pseudomedicina que trata pues problemáticas con De temas manera natural. no tanto natural, sino más bien con Como productos placebos. ajá, son Son placebos. placebos. Ajá. Ajá. Sí, eso es lo que sabía yo más o menos de que son placebos. Ok, yo pienso honestamente que la inteligencia artificial mal usada es la homeopatía de la educación. Claro, claro. Ahorita dijiste algo que me preocupó muchísimo. Quizá lo dijiste sin premeditarlo, a lo mejor nomás te salió, pero dijiste que ChatGPT te sembró ideas. Y dije, ay, cabrón, Claro. ¿qué ideas te sembró? No, o sea, me sembró ideas, es un decir, en esa etapa en la que todo el mundo queríamos hablar con ChatGPT, ¿no? Pero ¿qué ideas te sembró? Pues el hecho de que yo podía desarrollar cosas, el hecho de que yo Te sobreempoderó. sí me sobreempoderó, el hecho de que Ay, cabrón. de que me decía, oye, tú puedes hacer esto porque yo me encargué precisamente de decirle lo que había estudiado, lo que estaba estudiando. Justamente a mí me pasó cuando salió ChatGPT, yo comencé a hacer mi maestría en finanzas. Entonces, a mí me encanta estudiar. Entonces, yo voy con mi maestría y todo, y a la par sale ChatGPT, más o menos en el 2020 fue que yo lo haya conocido, ¿verdad? Y no manches, o sea, yo traía disperso que había hecho mi licenciatura en administración de empresas, que luego me puse a hacer mi maestría, que estuve trabajando 10 años en fiscalía como coordinadora administrativa, que me dio mucha experiencia, ¿verdad? Pero luego después hice un curso de marketing digital, de e-commerce, pero eran cositas que yo traía dispersas. Entonces después, a lo que a mí me sirvió ChatGPT fue para englobar todo eso y hacerme una idea de lo que quería. Aquí abres una incógnita muy fuerte porque sobra decir que eres una mujer excepcional. Tienes una formación constante y tienes ya una formación académica grande, considerable, portafolio de clientes. Y qué padre que esa recomendación de sobreempoderar, o a lo mejor ahí no era sobreempoderamiento, ¿no? Simplemente notó que tenías las bases, pero qué peligroso que también llegue a hacer este tipo de sobreempoderamientos en áreas ya más delicadas. Gente que no está lista para hacer una construcción, gente que no está lista para desarrollar una operación médica, quirúrgica, pues. Entonces, bueno, aquí me da un poquito de consuelo, pero qué miedo que te lleve, ¿no? A hacer no, cosas. exactamente, ahí está lo delicado, ¿no? De que no lo veas precisamente como con esa conciencia y con ese criterio, ¿no? Claro. Siempre se habló de eso. El sentido común de evaluar el riesgo que estás tomando, porque yo algo que digo es que las cámaras de eco
pues ya existe, ¿no? Siempre es muy fácil reforzar tus sesgos por las redes sociales y los motores de búsqueda, ¿no? Si tú eres una ferviente creyente que la Tierra es plana, pues va a haber muy fácil que los algoritmos te refuercen 10,000 teorías. En cambio, yo creo que las posturas más sanas hoy en día para todos es que cuando vemos una ideología con la que ya estamos muy casados, tratar de encontrar el lado opuesto que nos obliga a cuestionar nuestras ideologías, no entrar más en esta cámara de eco. Ahora la cámara de eco, métele un segundo layer, que es la inteligencia artificial aplaudiéndote y sí, la Tierra es plana y además fíjate esto, o sea, se convierte en una super cámara de eco la inteligencia artificial. Exacto. Entonces está peligroso y aquí yo la invitación a los negocios, a los estudiantes es sentido común, Exacto. que evalúen el riesgo y que quizás sí, pero muy poco probable, seas la persona más cool del mundo que te dice ChatGPT y que eres el genio que te pinta, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y que observes tu contexto, porque a mí me pasa mucho que lo que hablábamos también de la publicidad, ¿no? Del marketing, cómo se veía un marketing homogenizado, ¿no? De todas las marcas ya que que hacen o hacemos, porque yo también a veces recurro a la inteligencia artificial, ¿no? Que para generar una imagen o lo que sea, digo, son herramientas que al final no sirven. Pero si no tenemos ese criterio de enseñarle a la inteligencia artificial cómo es tu estilo de trabajo, tú tantas veces que me has dicho, oye, mira, si es tu estilo de trabajo, o sea, tú hazlo, no está mal que uses la inteligencia artificial, pero también tienes que darte ese tiempo de hablar con la inteligencia artificial, de enseñarle cuál es tu estilo, qué es lo que quieres evitar, cuáles son esas frases que ya están tan trilladas en los anuncios, ¿no? Claro. Que ya, o sea, ya es un marketing homogenizado. Entonces, yo creo que sí hay que observar ese contexto de ver que ya todos nos estamos volviendo lo mismo, ¿no? De que ya no hay nada diferente, nada que tenga la esencia de una marca, por ejemplo. Ya dejamos de darle ese valor al manual de la marca, al manual de nuestra marca, ¿no? Sí, el manual de identidad del brand book, donde ya todos hacen contenidos de ChatGPT con Dalí y tienes el mismo estilo, ¿no? Sí, ya ni siquiera nos preocupamos porque, yo quiero este es el tipo de letra de mi marca, estos son los colores, o sea. Que eso es muy interesante porque en un principio pintaba que el mundo gráficamente iba a ser más bonito con la llegada de las IAs y ahorita lo vemos y es horrible. Sí. Todos los flyers mal prompteados, terribles, con ese estilo que sería difícil de escribir, ¿no? Pero como es evidente cuando está algo hecho con inteligencia artificial. Dices algo muy importante, Chinis, y es algo que es una práctica que yo te voy a invitar a hacer. No adquieras información por IA. Sí la puedes utilizar como una herramienta, como un directorio, pero que no sea fuente generada por scrapeo de páginas abiertas a toda la web. Entonces, la práctica se trata de ir más a papers de universidades. Ahorita ese es como que mi fuente de información número uno. Además, claramente, libros pues, con cierta validación. Y esto es algo que a lo mejor me va a ganar un poco de enemistad con personas. Pero si tú tienes una ideología que al buscarla empieza con pseudo, hay que tener cuidado. O sea, está muy padre creer en muchísimas cosas energéticas, holísticas, todo está excelente, pero hay que recordar y hay que saber diferenciar entre las pseudociencias y adoptarlas como verdades absolutas. Ahora, ¿por qué tengo esta práctica, no, de las pseudociencias y el peligro de que tu fuente de información sea IA de puro scrapeo? Que el scrapeo es simplemente extraer información. Estos son dos problemas muy fuertes, Chinis. El primero es que estás generando una economía para investigadores y divulgadores académicos a que cada vez sea más difícil para ellos ser rentables. ¿Por qué? Porque la divulgación y toda la manera de monetizar estos contenidos académicos, que pues para ellos son años de estudios, son años de investigación, el scrapeo ya no genera clics. La inteligencia artificial es como si lo robara. Entonces tú ya no estás generando clics, ellos ya no están haciendo lana. ¿Y qué está pasando? Que todo este scrapeo lo procesa la inteligencia artificial, te lo pasa a tu empresa, a tu universidad, a tu tarea,
tú lo posteas y estás haciendo una autofagia. Estás haciendo que el contenido académico le des mucho peso a este fenómeno que pasó en el 2021, que había una teoría conspiranoica, no sé si la escuchaste, que se llamaba el Internet está muerto, que dice que realmente ya el contenido real que hay ahorita así público, ya es autogenerado por misma IA, que se está autoconsumiendo, que es esta autofagia. Tú le preguntas a ChatGPT te hace un artículo que es pura información escrapeada, publicas, otra persona lo busca y se empieza a hacer esta autofagia y un autoescrapeo. Entonces, el peso académico está perdiendo mucha fuerza. Entonces, eso es un riesgo enorme. La O vida al real. menos a tener un poquito de criterio, ¿no? Al momento de usar la inteligencia. Sí, fuentes. Por ejemplo, yo recuerdo en la universidad la importancia del formato APA. Las fuentes, las citas, o sea, es importantísimo. Exacto. Ver dependencias, ver academias, porque si no, podamos seguir contribuyendo a que, aunque suene a conspiranoia, cada año sea más reciclado el contenido, cada vez se vuelve más difícil que haya fuentes de información de conocimiento nuevo, pues porque la gente nomás le está dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Exacto, yo creo que ese es un punto muy importante que debemos recalcar en esta parte, ¿no? De esta plática, porque estamos tratando de darle algo a esas marcas, ¿no? A las empresas que a veces nos contactan con dudas, es que aprendan a ver su contexto, ¿no? De qué publicidad están usando, que revisen su manual de marca, que sea congruente, ¿no? Su identidad con lo que están publicando. Es correcto. Aquí también sé que ya se escucha muy pesimista el discurso. Y hay que decir que nosotros somos pro tecnología, pro inteligencia artificial, claro. pero la intención de este primer episodio era poner muchos antecedentes de los riesgos. El humo, ¿no? Que todo el mundo te habla, ¿no? La plática, oye, ya, va a cambiar el mundo, los empleados, ok, espérate, vamos a evaluar también todos los contras, ¿no? Antes de empezar a sacar estos temas. Y hablando de esta práctica que tengo diciendo de los estudios, hay uno que me encantó. El estudio es de Carlota Pérez. Carlota Pérez es una economista venezolana británica. Ella forma parte de la escuela London School of Economics. Y ella tiene un estudio que nuevamente me encanta, que es un estudio académico universitario sobre el frenesí y las revoluciones tecnológicas. Y es súper interesante porque ella hace una investigación también histórica, como lo que te comentaba ahorita, del teléfono, de la calculadora, que fue el único símil, ¿no? Que tenemos en estas crisis y pánicos, ¿no? Cuando llegan estas disrupciones. Pero ella, el enfoque que le da es que el estudio del frenesí y la revolución tecnológica hace que la gente empiece a invertir y a hacer burbujas y todo el mundo a consumir y consumir. Ahora el fenómeno de crear contenido, ¿no? Tú buscas algo de cloud y vas a ver 70 personas haciendo el mismo video, ¿no? Parece que ahora el método de la autofagia, ¿no? Que yo le llamo esto, veo un tutorial, lo aprendo y ahora yo hago el tutorial enseñándolo yo, ¿no? Ah, sí, claro. Y vuelves, ¿no? A hacer ese autofagia. Entonces, lo que ella dice es que la revolución tecnológica y la burbuja generaron un frenesí de inversión, de creación de contenido, de consumo, pero no es malo, sabiendo bien el impacto económico que esto va a dejar. Ella hace ahora el símil, ya no con las calculadoras, sino con la industria eléctrica. Ella dice que cuando la infraestructura eléctrica empieza a llegar a las ciudades, el tema de que pues todo iba a ser iluminado en la noche, chingis, imagínate, ya no se van a necesitar velas y grasa de ballenas y de ya todo. Entonces, imagínate el boom de la electricidad en todas partes, líneas eléctricas por todos lados, inversiones, personas haciendo modificación, los que tienen capacidad, ¿verdad? Obviamente. ¿Y qué pasa? Que para que este gremio fuera verdaderamente rentable y la humanidad pudiera usar de manera sostenible la electricidad, a partir de ese frenesí, le tomó 30 años. Y es algo que está pasando ahorita con Anthropic, con OpenAI, son una infinidad de empresas, no es rentable. ¿Tú has visto el tema del consumo del agua que se requiere? El tema de la infraestructura en servidores chinos que están haciendo. Pero sí, el frenesí que va a generar esta revolución tecnológica va a ser bueno, como todas las grandes las implementaciones tecnológicas que ha tenido la humanidad, porque también está el caso de las redes eléctricas,
pero fue el mismo caso con las vías ferroviarias. Ya. Vías ferroviarias, creo que estoy redundando. Ferroviarias. Con los vías de ferrocarriles. Cuando el mundo se llenó de vías de ferrocarriles fue el mismo escenario. No fue rentable al principio, pero cuando bajó el frenesí, pues el mundo ya se había quedado con vías, ¿no? Con todas las principales rutas. También pasó lo mismo con la fibra óptica en los 2000. Los 2000 no era, pues no era rentable, ni siquiera se tenía la capacidad de navegar con lo que te ofrecía la fibra óptica. Y hoy en 2026 casi que ya es el requisito, ¿no? Claro. Cuando vas a contratar internet, busca la fibra óptica. Entonces, pues es lo que está pasando, ¿no? Ojalá que puedan amortizar la pérdida, los Claro. números rojos, Antrópico, OpenAI, todas esas tecnologías, y que tengan un extra esfuerzo en cuidar no ser estas cámaras de eco. Eso yo creo que es nada más el tema de los retos, ¿no? El cuidar ser sostenible y pues no estar creando de tu usuario sesgos, ¿no? Se los está reforzando y que cada vez estas iniciativas tuvieran más propósito de criticar, de detenerte, de cuestionarte, creo que sería la palabra, ¿no? Porque Yo creo que es cuestión de enfoque también, ¿no? sí, O sea, si te enfocas, porque esas empresas, imagínate, ellas son las que generan ese frenesí, ¿no? Las pérdidas. creo que también gran parte del mercado es muy sensacionalista. Entonces, el hecho de que veas a la inteligencia artificial usando computadoras solas, el hecho de que veas contenidos generados en segundos, toda la inmediatez, ¿no? Todo esta cultura pues de la, ¿cómo se le llama? Pues de ser rápidamente, del placer De instantáneo, la eficacia ¿no? más que de la eficiencia, ¿no? Chingado, ¿qué diferencia hay entre la eficacia y la eficiencia? La eficacia es algo rápido, ¿no? No importa cómo lo hagas. La eficiencia, pues es hacerlo bien y en el mejor tiempo. Ándale, qué buena frase. La eficacia la están eligiendo sobre la eficiencia, totalmente de acuerdo. Así es. Chinis, yo no me quiero extender tanto en el tema de la IA. Creo que esta era mi primera contribución de este primer episodio. Tú traes temas, Chinis, que ahora me interesa Pues, pasarnos de tu que, lado. Nada que ver con tus temas, ¿no? No pasa O sea, nada, tú no eres muy pasa nada. técnico, muy datos duros. Parece que estoy hablando con una inteligencia artificial. Lo único que te falta es eso, precisamente. ¿No? Nada. Me gusta por salud mental siempre estarme tratando de poner frenos de mano yo solito y analizarme qué estoy pensando, ¿no? De dónde están llegando estas ideas, ¿no? Realmente qué tan mal enfocado estoy en adquisición de conocimiento. Creo que es importante, citando al buen Diego Rosarín, Ya, ¿por qué claro. crees en lo que crees? ¿Por qué chingas? ¿De dónde te está llegando la información, no? Exacto. Entonces es muy importante eso. Pero adelante, mi Chinis, No, cuéntanos, mira, ¿tú qué tema nos traes? yo traigo. ¿Qué novedades de yo- negocio? No, ay, no, qué bárbaro. Yo siempre me voy por el lado emocional, ¿no? O sea, Tú eres emocional. yo soy emocional. Claro que siempre eso lo aplico en algo que quiero emprender, ¿no? No sé. Todo lo que estoy haciendo, para mí, las emociones mueven al mundo. Entonces, Las emociones mueven al mundo. sí, claro. Ah, cabrón. Como tú te tomes las cosas, es como vas a reaccionar ante las situaciones. ¿Se acuerdan de la pseudociencia? Ah, no te creas. No, es muy cierto, Y sí. precisamente por eso te hago No, énfasis, ¿no? está interesante el tema, sí está muy interesante el tema y sí, sin duda, por ejemplo, voy a investigar más, no me siento con la preparación para hablar del tema, pero por ejemplo, tú sabes que hay este famoso test del coeficiente intelectual, que es el IQ. Bueno, hay que venir para la siguiente, yo me comprometo a traer de tarea el EQ, que es el coeficiente emocional. Ya. Yo sé que te gusta mucho el tema de las emociones, pero ¿por qué tienes esta ideología de que las emociones mueven al mundo? ¿Por qué son tan relevantes para ti? No, para mí son relevantes porque a mí me cambió la vida el manejo de mis emociones. Yo tuve una transición de vida muy importante hace 2 años. Fue una separación, ¿no? De mi expareja. Yo tenía una vida monótona, era ama de casa, me dedicaba a eso, ¿no?
Disculpa con... Entonces, fue una transición porque empecé a leer sobre inteligencia emocional, empecé a ver mis emociones cuando sentía miedo, sentía angustia, Hay que tengo que tristeza. interrumpir, perdóname, Chinis, me van a atacar, pero ¿por qué? O sea, entiendo, ¿no? Que salir de una relación larga, difícil, es complicado, pero dentro de todas las cosas que puedes hacer de ejercicio, de temas psicológicos, ¿por qué las emociones? Eras muy emocional. Impulsiva. Eras impulsiva. Yo era una persona impulsiva, yo era una persona que reaccionaba de inmediato ante cualquier situación, ¿no? Y me sentía a veces atacada, no sé, era ese tipo de cosas, ¿no? Que después que yo empecé, cuando yo me separé, fue un comienzo totalmente de cero, ¿no? En el que, vaya, yo inicié de cero en todo, ¿no? Económicamente, financieramente y emocionalmente, de cero. Entonces yo dije, de aquí voy a partir de algo. Entonces empecé a leer libros de inteligencia emocional. Empecé a leer El poder de la hora, por ejemplo, que te dice que hay que vivir el presente, que no tienes que... Qué padre eso que somos muy fans mutuos de la filosofía de Miyamoto Musashi, Ah, sí, claro, el también. Mushin, Sí, de cómo pararles y una interrupción, discúlpame nuevamente, Chinis. Cada vez que te interrumpa, tírame una piedra. TDA, Te da, sí, TDAH. sí. Pero Miyamoto tenía esta filosofía de que él, como un guerrero samurái que había enfrentado más de 40 duelos a muerte y siempre, pues, obviamente está vivo, nunca había perdido, él decía que el Mushin era ejecutar sin mente. Ajá, exacto. Cuando tú empiezas a meter la mente en tu acción del día a día, empiezas a meter miedos y el miedo pues no es más Se que una contamina todo. proyección trágica del futuro, ¿no? Es una proyección de lo que has vivido negativa o positivamente, ¿no? Y como empresa hemos sufrido muchos altibajos, chins. O sea, hemos vivido cosas muy difíciles que creo que es de que los dos nos pusimos en sintonía con el Mushin, el siempre predicar me estoy fusionando con las emociones y necesito observar. expectarlas, necesito observarlas, ¿no? Exacto. Ese tema que hablas a mí se me hace increíble. Saber que el miedo llega, saber que el enojo llega, la Sí. tristeza, la decepción, la sobreemoción Claro, ¿no? Entonces el tema es nada más no dejar fusionarse con la emoción. exacto. Es siempre observarla y analizar de dónde está llegando Exacto. esa emoción y balancearla. Sí, exactamente. Entonces a eso voy, precisamente que cuando aprendes a observar esa emoción, a ese miedo que te genera todo, ¿no? Porque ya lo traes, vives con miedo a todo, ¿no? A emprender, a hacer algo, ¿no? Yo cuando me separé no tenía trabajo, pues venía estudiando todo lo que te comenté, de que marketing, de que acababa de terminar mi maestría, etcétera. Y afortunadamente siempre estuve preparada, ¿no? Suena muy trillado, pero dicen que la oportunidad es donde la preparación, ¿cómo era? ¿Cómo era eso? Árbol que nace torcido. Que era la suerte, la suerte. Pues que hay muchas frases. ¿Qué es la suerte? Que es donde la preparación y la oportunidad convergen. Ajá, exactamente. Entonces yo siempre estuve preparada para algo, no sabía para qué. Perro que nace torcido, sus ramas jamás sienten bonito. Agua Sí, que no. no debe beber, nunca su rama endereza. Oye, tú descubres que estás preparada. Bueno, a lo que vivíamos con lo del chat GPT, empecé a hablar con el chat y demás, ¿no? De que ya pude englobar una sola idea de todos esos pedacitos que traía regados en toda mi vida, ¿no? De que lo que había estudiado, los cursitos por aquí, más ese aprendizaje por experiencia, ¿no? Donde había trabajado. Entonces, cuando logro hacer esto, cuando me voy de ahí, me voy con todo eso que ya traía, todo ese paquete, y me voy aparte con el hecho de no saber manejar mis emociones. Entonces no sabía yo qué hacer. Cuando empiezo a leer sobre inteligencia emocional, me hace sentido todo, empiezo a acomodar todas las piezas. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la manera en cómo tú puedes ver tus emociones, ¿no? O cómo tú reaccionas ante las situaciones. Lo que hablamos un poquito de esta filosofía de Musashi, ¿no? Me imagino que es esta capacidad de no fusionarte con la emoción y analizarla desde fuera. Exacto.
Eso lo dijiste mejor que yo, así es que lo pones en el video así. No vas a poner mi definición porque siempre siempre me agarras en curva, me tienes que hacer una pregunta de ¿qué es inteligencia emocional? No, está padre ¿Qué y es? me intriga mucho que ya, o sea, noto que es una constante, siempre me dices del tema de las emociones, etcétera, Sí, etcétera. exacto. Ok, entonces, para ti el tema de tener inteligencia emocional es muy fuerte. ¿Sabes qué yo noto de ti? Que ante situaciones de mucho estrés, de mucha presión, no te afecta. Pero en situaciones quizá opuestas, que no son necesariamente malas, pero que hay mucha emoción o cosas así, también veo que no tienes picos de emoción positiva. Ah, ya, O sea, claro. realmente has llegado a un punto muy neutro, ¿no? Ajá, Yo soy al revés, cuando hay emoción positiva la dejo fluir más. sí. Sí la controlo ya cuando estoy llegando a cosas preocupantes, digo, a ver, calmadito, calmadito, pero es parte también en la inteligencia emocional, también no dejar que la emoción positiva suba tanto. Yo creo que sí, porque luego viene la depresión, ¿no? Yo creo que de ahí se genera la depresión, de que de pronto tenemos una situación que, wow, ¿no? Un amor, por ejemplo, ¿no? De que, ay, estoy muy enamorado y que no sé, donde se acaba esa energía, ¿no? Que te produce ese amor, esa relación, y ya no está. ¿Por qué? Por causas naturales, ¿no? Eso se acaba por causa natural. Te produce una depresión, yo creo. Yo lo veo así, no sé si estoy en lo correcto, pero, pero creo que eso produce decepciones y emocionarse de más puede producir una decepción. La emoción excesiva positiva produce decepción Sí, cuando esa emoción baja, ¿no? cuando la emoción baja. Sí, Qué creo. interesante está el Sí, hay tema. que investigarlo. Hay que investigarlo, Sí. nos vamos a dar tarea. Tú eres la experta en emociones, Chinis, tú sacaste el tema. No, no, yo digo, yo hablo sobre mi experiencia, ¿no? Porque a mí eso fue súper benéfico para mí empezar a leer. Yo leo sobre inteligencia emocional porque a mí me sirve, ¿no? Meditar, ¿Cuál es tu libro? Así que ahorita puedo recomendar como tu favorito sobre temas emocionales. sobre todos los de Joe Dispenza. Joe Joe Dispenza. Dispenza. Lo he escuchado muchísimo, no estoy tan empapado de su trabajo. Segunda tarea del día. Sí, es muy interesante, la verdad, cómo Joe Dispenza te enseña cómo manejar tu respiración, cómo ¿Tienes un meditar. poco el background de él? ¿Quién es? ¿Qué hace? Y sé que es psicólogo, Analista, no, psicólogo, psicólogo, psiquiatra. psiquiatra. Pero, pues no muchos, no traigo muchos datos, pero sé, pero es su contenido a mí me cambió, la verdad, porque aprendí a meditar, aprendí a respirar. Hay una, creo que es pseudociencia, prácticamente seguro. Que también va, pues toda que me agarraste en curva con todo el tema emocional de la somatización. ¿Estás empapada el tema de la No, somatización? no, ¿Sabes qué es? pues no. Somatización es esta corriente que habla de que las emociones mal manejadas se transmutan en enfermedades. Ah, ya, claro, sí, ¿Crees en exacto. el tema? Sí, pues sí, ¿Y definitivamente es de pseudociencia eso. o es algo que tiene base No, científica? tiene base ¿Ah, científica, sí? habla la neuroplasticidad, habla, o sea, es eso básicamente, ¿no? Bueno, la neuroplasticidad es tu capacidad Bueno, de la generar neurociencia. conexiones neuronales para adquirir alguna habilidad, algún conocimiento, etcétera. Pero en el tema de la somatización, eh, es muy interesante. Te vamos a analizar el tema si es realmente una ciencia o es una Si pseudo. algo dije mal, por favor, no lo vayas a poner. No, pues lo analizamos, lo revisamos. Pero de cómo, por ejemplo, pues un coraje, ¿no? Sí, cómo O generan. el no decir cosas. Bueno, es que la idea de las emociones Las emociones generan generan sustancias. secreciones Ajá, químicas en tu cerebro. exacto. Entonces, obviamente las emociones negativas pues generan cortisol. Y el cortisol pues es lo que genera las enfermedades. Ok. Pero ya de ahí a que una emoción muy específica, el cortisol te genera una enfermedad muy No, bueno, puntual, pues no es creo, algo, ¿verdad? no, o sea, es como Es virus. más bien una afección general, Sí, más que esto, porque hay libros de casi que tabuladores, ¿eh? De que cuando no haces esto, te genera esto. Cuando sientes esto, es por esto. Y sí. que un coraje por un mal de ojo es de la Sí, por rodilla. ejemplo, el libro del poder contra la fuerza, No, no sé. David Hawkins, sí, que también es un psicólogo o psiquiatra, ¿no?
Sí. pero te habla de que, por ejemplo, te habla de los niveles de energía, ¿no? De los niveles de vibración, de cómo vibras bajo, de cómo vibras medio, de cómo vibras alto. Ella sí es muy holística. Sí. Pues mira, las pseudociencias algo de bueno deben de tener, siempre y cuando pues exista la responsabilidad de que no te vas a dejar de tratar médicamente, ¿no? No, O de, no, claro. o sea, con la responsabilidad de que pues te tomes las precauciones médicas, mentales y la persona sea muy consciente que una depresión, pues por más que a veces le quieras echar ganas, pues no se resuelve Respirando. por vibrar, ¿no? De vibrar distinto, o de No, que digas, no malo esto, y pues bueno, no, simplemente va a cambiar mis emociones. no, pero generar un estilo de vida que no sea basado en emociones negativas, yo creo que... Sí, claro, sí, Y sí, sí. sí en emociones positivas, ¿sí? Sí. Que Porque como negocio se me hace muy interesante, que sin duda, la manera en que riges tus emociones dicta mucho el qué tan llevadera va a ser la carga de tener un negocio, ¿no? Porque si eres una persona pesimista que impulsivo sobre todo, ¿no? Que te enojas por todo, o que tomas personal las cosas. es muy reactivo, ¿no? Que Sí, explotas con las emociones. exacto. Entonces, el tener negocio, esto sobre todo para emprendedores jóvenes, emprendedores que empiezan, que creen que van a tener un negocio y a los 2 meses, un año, pues no. Ándale, por ejemplo, uno de los temas que traía yo era el precio del éxito, ¿no? Que es, por ejemplo, tú, ¿no? Que tienes El precio del el éxito. precio del éxito. Chingada. ¿Qué es lo que has tenido que sacrificar tú como emprendedor para llegar a ser uno, ¿no? No digo que estés en la cima, ni digo que a veces eso es muy relativo, ¿no? ¿Cuánto has tenido que dejar o No, pero sacrificar para llegar a donde estás? algo que se me hace interesante lo que estás diciendo es que partes primero de un concepto bien subjetivo, que es el éxito, que es el éxito. Ajá, exacto, por eso te digo, o sea, no a donde tú donde ¿Qué es estás. tu definición del éxito? Para mí el éxito es cuando tienes esa oportunidad de manejar tu tiempo y que obviamente pues Tener libertad de tiempo. sí tener la libertad de tiempo, pero a veces se dice, no, ok, tienes libertad de tiempo, pero no tienes un trabajo. No tienes capacidad de sustentarte, Ajá, ¿no? exacto, Entonces exactamente, tienes que tener libertad de tiempo, pero que te pueda sustentar, ¿no? exacto. Okay. Cuando tienes esa capacidad, para mí es, Ese es el éxito para sí, ti. eso es el éxito. Tener libertad con la capacidad de sustentarte. Qué interesante, ¿eh? Porque puede haber personas que, pues, para mí el éxito es estar feliz con mi familia. Y hay personas que el éxito es ya llegué a ganar tanta cantidad de Sí, lana, ¿no? exacto. Entonces, y sería interesante investigar a fondo, ¿eh? ¿Qué es el éxito? Si, Sí, si sí, hay sí. alguna definición universal. Porque, pues sí, también yo en subjetividad te puedo decir mil cosas, ¿no? Que para mí es el éxito. Pero en sí tu enfoque, porque ahorita me dijiste cuál es el precio, te diría, me estás preguntando cuál es el precio de tener tiempo libre y sustentarme, o cuál es No, exactamente tu ¿cuál pregunta. es el precio que has tenido que pagar para llegar hasta donde estás? Hasta donde estás. Hablando de emprendimiento, Sí, hablando en el punto en el que estás tú y pues tú eres un emprendedor, ¿no? sí, Obviamente, 10 años, obviamente los dos somos 10 12 emprendedores, años. pero qué es lo que has tenido que sacrificar. Yo, por ejemplo, a mí me es muy fácil decir que yo he tenido que sacrificar, o ambos hemos tenido que sacrificar un salario o un sueldo fijo, ¿no? El hecho de que a veces hay un proyecto y wow, y luego de repente no hay, ¿no? O sea, ese es uno de los precios que hay que Me deja pagar. pensando mucho, mucho, mucho más deja pensando. Porque, bueno, yo duré 10 años persiguiendo un muy buen sueldo y estaba en mi total zona de confort porque ganaba bien. Eh, Cuando dejó de trabajar, wow, se me vino el mundo encima porque dije yo, mentes, o sea, esto era lo que me sostenía, ¿no? Mi sueldo. Entonces, luego de ahí duré 2 años estudiando, actualizándome, donde todavía estaba, casada, ¿no? Y, y después fue que me di cuenta de que ya no quería ese sueldo, ¿no? De que yo quería ser emprendedora, que quería yo ser libre de mi tiempo, etcétera. De decidir en qué quería gastar mi tiempo que fuera redituable. Fíjate que con lo que me cuentas y lo que me preguntas,
no siento que esté sacrificando nada, ni que haya sacrificado nada. O sea, a lo mejor podría entrar un poquito en la dinámica de decir, pues mucho dinero que podrá ser para mí, lo reparto, ¿no? En forma de sueldos. Este, Ni siquiera te puedo decir que un sueldo, porque para mí nunca ha sido concebible desde que tuve cierta conciencia de por qué hacer un emprendimiento, el tener un sueldo, porque al final de cuentas el sueldo, por ejemplo, que mi primer empleo fue en Cinépolis, pues era simplemente que yo estaba contribuyendo en el sueño de la marca Cinépolis, ¿no? Pero no lo veo como que sacrifiqué, simplemente no seguí en el camino de ellos. Yo quería O hacer sea, Alejandro, en cómo siempre ha sido emprendedor. mi único empleo fue en Cinépolis, un par de trabajitos, Pero siempre has tenido éxito en tus proyectos. O sea, no, obviamente has tenido fracasos, ¿verdad? pero es que ahí Pero nuevamente, nunca gozaste de eso, precisamente de eso, de las mieles de tener un buen sueldo, ¿no? Y qué interesante. sí, yo creo que debido a la falta de batería, vamos a tener que dejar, primero que nada, la pregunta de eso del éxito y los sacrificios para la siguiente sesión y, y vamos a investigar más sobre el tema de las emociones. Quedó bastante abierto. Chis, muchas gracias por esta primera sesión. Estuvo chida, la disfruté mucho. No, hombre, pues. Gracias por todo, mi Chinis. Nos estamos viendo en unos días para la siguiente sesión, porque esto pues ya va a ser recurrente. Entonces, nos estamos viendo en el siguiente episodio. Síganos en nuestras redes sociales y gracias a Yetur por patrocinar este tour